Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La trampa de los monos para Orunmila. Historia. Había un awo que fue a la tierra de los monos. Al llegar, empezó a adivinar para todos, lo que rápidamente le trajo mucha fama. El rey de los monos, al enterarse, se dio cuenta de que ese awo no le convenía para su reino, ya que lo eclipsaba. Así que el rey decidió eliminarlo y planeó matarlo. El rey mono preparó una trampa. Les dijo a los demás monos que difundieran el rumor entre la gente de que el rey había muerto y que invitaran al awo al velorio. Esa noche, hubo una gran reunión en el velorio. Cuando el awo recibió la noticia, se hizo un sodé y apareció este odú. Debido a Sobo, fue advertido de una trampa e hizo Evo. Más tarde esa noche, el awo llegó al velorio. Cuando se acercó al ataúd donde supuestamente reposaba el rey, el awo comenzó a cantar una oración de ese Ifa. Y el rey, que fingía estar muerto, estornudó. El awo salió corriendo de inmediato, y el rey mono seguía estornudando. Como ya era muy tarde, los demás monos que dormían se despertaron sobresaltados. Uno de ellos cerró la puerta de golpe, y otro tomó la llave para dársela al rey, con la esperanza de atrapar al awo, que era Orunmila. Pero otro mono, aún aturdido por el sueño, le dio una bofetada automática al que sostenía la llave. La llave salió volando fuera de la habitación, y todos ellos quedaron atrapados dentro. Nota: ten cuidado a dónde vas. Podrías quedar atrapado en una trampa y perder la vida. Todo es causado por la envidia. Nota: no asistas a reuniones espirituales donde pueda esperarte la traición. La trampa y la falsedad te persiguen.